brevemente cómo abordar los ejercicios del tema de segunda ley. Recordemos que tenemos un sistema separado del entorno a través de límites y este entorno presenta dimensiones infinitas. Entre el sistema y el entorno se intercambia materia y energía. El cambio de entropía del universo involucra la suma del cambio de entropía del sistema y el cambio de entropía del entorno. Es el cambio de entropía del universo en quien nos centraremos para discriminar entre un proceso reversible y un proceso irreversible. Si el cambio de entropía del universo es igual a cero, estamos en presencia de un sistema en equilibrio o un sistema que lleva a cabo un proceso reversible. En cambio, si el cambio de entropía del universo es mayor que cero, es decir, la entropía está aumentando, estamos en presencia de un sistema que experimenta un proceso irreversible o un cambio espontáneo. En su forma diferencial observamos la expresión de la segunda ley, en donde tenemos que el diferencial entropía es igual al diferencial inexacto calor reversible dividido la temperatura. Tenemos que calcular tanto para el sistema como para el entorno a fin de que luego sumemos y nos dé el valor del universo. Es por esto que podemos discriminar entre el sistema y el entorno y los procesos reversibles y irreversibles. Como pueden ver en la tabla, para el sistema siempre calcularemos a partir de un calor reversible, independientemente del proceso sea irreversible o reversible. En cambio, para el entorno, dado su infinita extensión, no podemos calcular directamente, pero nosotros sabemos que lo que ha perdido el sistema lo ha ganado el entorno. Por lo tanto, nosotros podemos calcular el calor del entorno a partir del calor del sistema cambiado de signo. Sin embargo, en el entorno trabajaremos con el calor del sistema con el proceso real que ha tenido lugar. Si ha tenido lugar un proceso reversible, el calor para el entorno será menos el del sistema calculado reversiblemente. Pero si ha tenido lugar un proceso irreversible, para el entorno calcularemos el calor como menos el calor del sistema calculado irreversiblemente. De forma tal de que nosotros tenemos para el diferencial de entropía del universo el aporte correspondiente al sistema y el aporte correspondiente al entorno. Reemplazando, nos queda en el sistema, se mantiene independientemente del tipo de proceso, y se resalta en esta ecuación la parte del entorno, que tiene que ver con el calor del sistema, pero del proceso real que ha experimentado y, por supuesto, cambiado de signo porque es la dirección contraria a la que tiene lugar. La expresión diferencial puede ser integrada dándonos lugar a una expresión en donde tenemos un delta de entropía, una cantidad de calor y la temperatura. Esta expresión integrada la reservaremos para emplearla luego principalmente en los cambios de estado o transiciones. Concentrémonos en la expresión diferencial, que es la expresión más potente, una expresión matemática pequeña, pero con todo el potencial de desarrollarse dependiendo el caso en que se esté trabajando. Por ejemplo, si nosotros trabajamos a presión constante, tendremos un diferencial calor que responde a esa ecuación. Por lo tanto, deberemos reemplazar en la expresión de diferencial entropía y luego integrar. Por otra parte, si el proceso ocurre a volumen constante, el calor
ya lo conocemos, lo podemos calcular de forma similar a la de calor a presión constante. La expresión involucra la capacidad calorífica a volumen constante y el reemplazo en la ecuación diferencial de entropía es similar a la anterior. ¿Qué ocurre si se trabaja a temperatura constante? A temperatura constante nosotros no tenemos una expresión matemática para el calor. Sin embargo, recordando de primera ley, tenemos una expresión matemática para el trabajo. Y como en primera ley nos dice que para un proceso isotérmico el diferencial energía interna es 0, el diferencial calor es igual al diferencial trabajo cambiado de signo. Reemplazando las ecuaciones y reemplazando además por la ecuación de estado de los gases ideales, obtenemos esta última expresión. Esta expresión será la que tendremos que introducir en la ecuación diferencial de entropía, procesar matemáticamente, en este caso veremos cómo simplificamos las temperaturas, y por último integrar. ¿Qué pasa en los cambios de estado? En los cambios de estado podemos reemplazar la cantidad de calor por el valor del delta H del cambio de estado. Veremos que esa cantidad de calor también va a depender de la cantidad de materia en que se componga el sistema. Entonces nosotros podemos plantear, por ejemplo, la ebullición de agua. Planteamos un proceso reversible en el cual agua líquida pasa a agua gaseosa a una atmósfera y 373 Kelvin, es decir, 100 grados centígrados. Nosotros sabemos que a esa temperatura y en esas condiciones de presión, este proceso se considera termodinámicamente reversible. Es decir, que si nosotros disponemos del dato de delta H de vaporización, podremos calcular la variación de entropía de vaporización dividiendo este delta H por la temperatura de vaporización. Pero ¿qué ocurre ahora si yo quiero abordar el mismo cambio de estado pero a una temperatura inferior, por ejemplo? En principio podríamos decir, bueno, si tenemos el delta H de vaporización, podríamos calcular el delta H de vaporización a esta nueva temperatura, como ya hemos visto a través de la ley de Kirchhoff, que podemos obtener el delta H a otra temperatura y luego dividir por esta nueva temperatura de interés. Sin embargo, como pueden ver en la ecuación, esto no es posible, ya que esta expresión del cálculo de entropía para una transición solamente puede emplearse cuando el proceso es termodinámicamente reversible. Es decir, para el primer caso, para la temperatura a la cual, en este caso, entra en ebullición el agua. Recordando un poquito la ley de Hess, si nosotros no podíamos calcular este proceso en una etapa, podíamos desdoblarlo en más de una etapa y luego sumar. Lo que aplica para la entalpía también aplica para la entropía, ya que ambas son funciones de estado, es decir, que va a depender del estado inicial y final. Por lo tanto, nosotros podemos plantear un ciclo termodinámico a través del cual partimos de agua líquida a 310 Kelvin, la cual pasa a agua líquida a 373 Kelvin. Es decir, hemos calentado simplemente el agua líquida. El Cp involucrado será el Cp del agua líquida. Podemos integrar y obtendremos un valor de delta S para esta etapa. Esta etapa la calculamos con la ecuación que vimos del lado derecho. Y por último, ¿qué tendríamos que hacer? Enfriar el agua gaseosa, o sea, el vapor, de 373 a 310. Y la expresión matemática para calcular la variación de entropía de ese proceso de enfriamiento
es similar a la anterior. Hay que tener presente que la capacidad calorífica a presión constante a utilizar en este último proceso será del vapor de agua. Hay que tener también presente de que en este proceso nosotros vamos de una temperatura inicial de 310 a una temperatura final de 373. En cambio aquí vamos de una temperatura inicial de 373 a una temperatura final de 310. Resumiendo lo visto hasta aquí, tengo que trabajar con la ecuación diferencial de entropía, analizo qué condiciones experimenta, en qué condiciones está, en qué condiciones ocurre el proceso que yo voy a trabajar y busco la expresión para reemplazar el diferencial calor. Reemplazo, opero matemáticamente si puedo operar y por último integro. Para el caso de las transiciones tenemos una expresión mucho más sencilla que tiene que ver con el cambio de entalpía de la transición dividido la temperatura de transición. Para calentar o enfriar una sustancia a presión constante, ¿cómo lo realizaremos? Bueno, buscamos la ecuación diferencial de entropía. Estamos trabajando a presión constante, una única sustancia, y la vamos a calentar, por ejemplo. Y también podría hacerse lo mismo para enfriar. Lo único que va a diferir es la temperatura final inicial. Bien, la expresión de calor, del diferencial calor a presión constante, involucra la capacidad calorífica de esa sustancia a presión constante. Y tenemos este caso particular, en donde la capacidad calorífica varía con la temperatura a través de esta expresión matemática. Apliquemos entonces lo que vimos en la diapositiva anterior respecto de cómo trabajar. Tenemos la ecuación, tenemos todas las ecuaciones ya analizadas, las condiciones del proceso, por lo tanto podemos reemplazar el diferencial calor y luego reemplazar Cp. Operamos matemáticamente distribuyendo el número de moles, la temperatura, el diferencial, y por último integramos por parte y bueno, la suma resultante será la integral total, que nos da la variación de entropía del calentamiento de esta sustancia, cuya capacidad calorífica varía con la temperatura. ¿Qué pasa en una reacción? Bueno, no es muy diferente de lo anterior. Diferencial delta S, y hay que tener precaución que ahora ya no es diferencial entropía, es diferencial variación de entropía, es igual a delta Cp, aquí también tenemos delta, sobre T diferencial T. Integramos a ambos lados entre un estado final e inicial, tenemos un delta S final, delta S a una temperatura que nosotros queremos calcular, y un delta S a una temperatura que nosotros ya sabremos. Del lado derecho integraremos incluyendo a delta Cp, porque en principio no sabemos si este depende o no de la temperatura. El delta Cp es similar al delta Cp que se calculó para calcular delta H a otra temperatura a través de la ley de Kirchhoff. Por lo tanto, necesitamos conocer el Cp de los productos y reactivos, hacer la diferencia, y si la expresión matemática de las capacidades caloríficas a presión constante, tanto de productos como de reactivos, dependen de la temperatura, tendremos que hacer la diferencia término a término. Es decir, que nosotros tendremos una expresión final en donde tendremos un delta alfa, que será el alfa de producto menos el alfa de reactivo, más un delta beta por temperatura, y este delta beta será el beta de producto menos el beta de reactivo.
recordemos que los CPs van afectados por los coeficientes estequiométricos tanto de reactivos como de productos. Reemplazamos en la ecuación anterior el delta Cp, operamos matemáticamente, podemos distribuir este diferencial T sobre T. En el término de la izquierda, o sea en el delta alfa, quedará diferencial T sobre T. Sin embargo, en el término de la derecha veremos que la temperatura va a poder ser simplificada y luego nos queda la integral de diferencial T. La integración del lado izquierdo nos da un delta S, es decir, un delta S final menos un delta S inicial, igual a, bueno, delta alfa por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la temperatura inicial. El logaritmo surge de la función integrada del diferencial T sobre T, y luego, como ya saben, aparece un temperatura final menos un temperatura inicial, que es la integración de diferencial T.